Cuando miras lo roto, ¿ves el final de algo o el lugar donde Dios puede comenzar de nuevo? En la cuenta del hombre, aquí voy, Señor, con mi alma rendida delante de tu amor. Yeshua, mi rey, gobierna el corazón, que se escuche en mí el rugido del león. Venga tu reino, hágase tu voz, cada día más cerca de tu propósito, Dios. Hoy llegamos al día número 10 del Homer y entramos en una dimensión más profunda sobre el amor en el reino, la restauración. Hasta aquí hemos hablado del amor, del discernimiento, del proceso, de la formación, del equilibrio, de la responsabilidad, pero ahora Dios nos quiere llevar a algo más poderoso. El amor que no solo consuela, sino un amor que reconstruye. Levítico 23:15 nos recuerda que contemos día tras día y eso nos enseña que Dios trabaja por etapas. Él no siempre cambia todo en un instante. Muchas veces restaura pieza por pieza, área por área, herida por herida, porque en el reino lo quebrado no siempre es el final. Muchas veces es el comienzo de una obra más profunda. Hay personas hoy en día que aman a Dios, pero todavía cargan ruinas internas, memorias no sanadas, identidad golpeada, culpas escondidas, decepciones profundas, temporadas que dejaron marcas. Desde afuera pueden verse bien, pueden verse muy espirituales, pero por dentro hay áreas caídas. Y la buena noticia del reino es esta. Dios no se intimida por tus ruinas, Él no huye de lo quebrado, Él entra ahí, camina ahí y comienza a restaurar desde adentro hacia afuera. Punto número 1 del día de hoy, allí en tu documento, en el manual que hemos enviado para que puedas desarrollar cada uno de los días de la cuenta de El Homer. Punto 1 es, Dios ve propósito donde el hombre ve pérdida. Una vez más, Dios ve el propósito donde el hombre ve pérdida. La mirada humana a veces suele evaluar por apariencia, ¿no? Resultados, condición presente, la fama, los likes, los seguidores. Pero, ¿verdaderamente Dios mira eso? Si algo falló hoy en día, se descarta. Si algo se rompió, se reemplaza. Si alguien cayó, se etiqueta. Pero el reino no opera de esa manera. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 nos muestra cómo funciona el reino. Y él mismo dijo, el hombre mira lo que está delante de tus ojos, pero Adonai mira el corazón. ¿Quién le dijo esto? Dios mismo. Dios mismo fue el que dijo estas palabras. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Adonai mira el corazón. Así que tenemos que entonces una vez más regresar a esa base del corazón y decirnos a nuestra vida cómo está ese corazón. Porque allí es donde verdaderamente el Padre mete el termostato, como hemos hablado en estos últimos días. Puedes aparentar, puedes decir amén, puedes levantar tus manos, pero si el corazón es más duro que una piedra, verdaderamente no hay un cambio real y no hay una relación real. Y eso es lo que Dios mira cada vez que te presentas delante de Él. Ahora no te estoy diciendo que te rindas, no te estoy diciendo que bajes tu tiempo de oración o de alabanza, pero te estoy diciendo que tiene que llegar un momento donde rompes tu pasado, donde sanas las heridas del pasado. Hay un ejemplo que me gusta decir cuando viene acerca del rencor contra otras personas. ¿Sabías que el rencor estudiado en las universidades grandes como de Harvard o aún Columbia o otras, y en otras partes del mundo se han estudiado de que el rencor produce enfermedades? Así es, tú lo sabes, ¿cierto? Muchas personas ya lo conocen hoy en día. Y a veces pensamos que las enfermedades llegan por cosas de la vida, por, no sé, por nuestra genealogía o diferentes cosas, y pueden ser el caso, pero el rencor, el odio, la falta de dominio propio, etcétera, etcétera, son cosas que son como el tipo de azúcar a esas enfermedades, las cuales las hace desarrollar aún más rápido o a veces las activan dentro del cuerpo. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se me ha mostrado un escenario, especialmente cuando viene al rencor. Una persona ve o prepara un veneno
y ves la escena de la película de una persona en un laboratorio preparando lo que parece ser veneno. Negro, oscuro, dice no tomar, no tocar, es veneno. La persona lo está preparando para envenenar a otra persona. Pero la siguiente escena que sucede es que esta persona agarra ese vaso, ese cilindro de laboratorio y se lo toma, pensando que si se lo toma afectaría a la otra persona. Y la realidad es que, obvio, sabemos que no es así. Pero así es el rencor. La persona que carga faltas de perdón, iniquidad, rencor, heridas, es la persona que está dañándose a sí mismo al no sanar. Por eso cuando una persona comienza un proceso de sanar, de rehabilitarse, ¿qué le dicen a una persona? Primero te tienes que perdonar a ti mismo, primero tienes que amarte a ti mismo, primero tienes que entender que no fue tu culpa, primero tienes que entender que estas cosas tú las adoptaste pero no eran tuyas. Y esto es muy importante porque es la misma manera como Dios quiere que nosotros podamos sanar de adentro hacia afuera, entendiendo que todos nosotros necesitamos el perdón de Dios, todos nosotros tenemos ese veneno llamado pecado y que todos nosotros necesitamos ser sanados y purificados por la gracia del Padre. ¿Cuántos venenos te has tomado tú? Tú dices, ninguno, aquí todavía estoy. Sí, pero esos venenos espirituales que has cargado porque tienes un veneno contra tu papá, contra tu mamá, contra tu familia, contra un vecino, contra una tía, contra un tío, y te sigues tomando ese veneno año tras año, y tu vida espiritual es impactada por esas heridas que no has querido sanar porque nadie conoce, porque nadie sabe, pero tú sí sabes, y cuando vas a dormir, allí en tu almohada, como dice la canción de Samuel Hernández, si esta almohada hablase. Cuando Samuel estaba buscando rey, él miraba estructura, presencia, fuerza, pero Dios estaba mirando siempre el corazón, escondido en el campo. De una u otra manera, escúchame algo, yo sé que estamos hablando del corazón físico, pero de una manera u otra Dios estaba escuchando los palpidos del corazón del rey David. Estaba escuchando a ver si ese corazón latía por él o latía por reino de físico, de querer ser el siguiente rey de Israel. La realidad es de que la Biblia nos muestra a un rey David que amaba la presencia de Dios, que adoraba en el campo, que cuidaba en el campo, que le escribía salmos al rey de los cielos, ¿no? Y cuando Israel estaba esclavizado en Egipto, el sistema veía la mano de obra, Dios veía una nación con llamado. Siempre Dios está viendo más allá de lo que tú en este momento te imaginas. Por eso, si Dios te hubiera visto hace 20, 30 años, cuando tú conociste del Señor y eras una persona completamente diferente, eras lo digo con mucho respeto, eras el payaso, no sé, lo que sea de la fiesta, eres el de la rumba, Dios siempre te quería ver como estás en el día de hoy, entregado, redimido delante de Él. Pero escúchame algo, Dios no ha terminado contigo. Es muy importante entender esto. Muchas personas piensan que tomar el paso de fe de aceptar al Señor como el Rey y Salvador de tu vida es el último paso que tienes que tomar, y la realidad es que ahí es donde verdaderamente comienza la escalera. No es solo llegar a la montaña cósmica, es ser purificados, santificados y que Dios se haga presente en nuestra vida. ¿Para qué? Para ser pueblo de la nación de Israel. Escúchame, nunca dije salvación. Dios es el que da la salvación por medio de Yeshua. Pero desde ese momento tu vida comienza a cambiar, tu vida comienza a madurarse, tú comienzas a ver las cosas de una manera diferente, comienzas a sentir algo diferente dentro de ti. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en ti de adentro hacia afuera. Cuando Moisés estaba escondido en Madián después de fracasar, él parecía una historia en sí terminada, pero Dios veía un libertador en proceso. Cuando Dios se acerca a un paralítico, cuando Dios se acerca y sana a una persona, cuando estaba aquí en la tierra, ¿qué hizo? Él veía más allá, él veía a esa persona espiritual, él veía el corazón y le dijo, por tu fe, dice que te has sanado, decía. Por tu fe, a veces también decía, te has salvado. Por tu fe has sido sanado ¿de qué? De esa enfermedad física. Pero yo creo que también Adonai estaba hablando acerca de esa enfermedad espiritual de adentro hacia afuera. Y esto revela una verdad muy profunda para nosotros, que Dios no define nuestra vida por un capítulo más oscuro de la vida. Dios quiere ver su trabajo en ti que llegue a ser lo que es.
Muchas personas hoy en día ya llevan 30, 40 años, 50 años desintoxicados del mundo y todavía en su remordimiento tratan de pensar de que Dios todavía los ve en lo que hacían hace años atrás. Y la verdad es de que si tú te has arrepentido realmente, si tú has confirmado tu fe delante del Padre, no delante de los hombres, delante del Padre, y has purificado tu vida y estás en arrepentimiento y has confesado, dice la palabra, tus pecados frente de Él, mi amado, has sido salvado, has sido sanado. No hay ninguna condición, no hay ninguna doctrina que te pueda atar a que tú pienses completamente diferente a esto. Dios está trabajando en tu vida, Dios está limpiando, Dios se está purificando de todas estas cosas, pero para de culparte o para de pensar de que Dios te ve como tú te ves. Dios te ve más allá, Dios te ve como su hijo, Dios te ve como una obra que Él está trabajando para poder perfeccionar a su voluntad perfecta, como dice Pedro, para que brilles como el oro el día que Él venga a reinar. Yo te digo una cosa, muchas personas viven atrapadas por cómo otros las vieron, están en todo momento rechazados, se sienten insuficientes, problemáticos, rotos, estresados, marcados por errores. Pero te digo una vez más, la voz del reino es diferente. Dios no te llama por la ruina que atravesaste, te llama por el propósito que puso dentro de ti. Esto es tan importante porque hoy en día, por eso es que hay muchas personas que no pueden orar, que no pueden estar en la alabanza y la adoración, que no pueden vivir una vida de fe seria, sino que van a una iglesia y se sienten culpables, se sienten que no pueden. Y yo te digo una cosa, si tú te has arrepentido, te lo digo de nuevo, te has arrepentido de tu pasado y Dios te ha purificado, para de culparte a ti, como le dijo a la mujer. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dice, ni yo te condeno. O sea, ni yo, el Rey Todopoderoso, ni yo, el Mashiach, ni yo, Adonai Todopoderoso, te condeno. Para de condenarte a ti mismo. Y yo te digo una cosa, y esa manera de mirar lo que estamos hablando no solo quedó en el antiguo pacto, se manifestó visiblemente en la vida de Yeshua cuando Él viene y renueva ese pacto de nuevo, cuando Él viene y renueva las cosas de nuevo. Punto número 2 del día de hoy es que Yeshua no miraba condiciones, Él miraba redención. Recordemos que en el reino no hay enfermedades espirituales, físicas, emocionales, no hay nada de eso, no hay pecado. ¿Qué hacía Yeshua cuando hacía milagros? Simplemente nos estaba mostrando el reino aquí en la tierra. Nos estaba mostrando que en el reino no hay paralíticos, no hay ciegos, no hay nada de eso, no hay flujos de sangre, no hay nada de eso, porque el reino es perfecto. Entonces, cuando vemos que Yeshua está haciendo este tipo de eventos aquí en la tierra y caminando y Adonai haciendo milagros en el desierto, lo único que nos estaba mostrando era el poderoso poder que hay dentro del reino. Por eso yo les decía hace unos días atrás, les decía, ahora el Padre también nos ha dado esa palabra poder, nos ha dado el poder. Y ese poder es un poder que el mundo no tiene. Muchas personas hoy en día sienten que son simplemente cristianos de silla y que no tienen poder. Y la verdad es de que Dios nos ha dado poder por medio de Él. Y ese poder, a veces algunos de nosotros no lo hemos usado. ¿Por qué? Porque no hemos creído en el poder de Dios. En el Evangelio de Marcos vemos repetidamente que Yeshua veía más allá de la condición externa. Donde otros veían contaminación, Él veía restauración posible. Donde otros veían vergüenza, Él veía dignidad escondida. Donde otros veían en un caso perdido, Él veía una vida recuperable. Vemos la historia de los discípulos aún, ¿no? Cómo Él los fue procesando, hasta que fueran estos hombres que fueron y llevaron el Evangelio y que murieron en muertes horribles, pero que dieron todo por el Padre, en amor, en gratitud por el poder que se les había sido dado. Marcos capítulo 5 presenta al hombre gadareno, aislado, violento, viviendo entre tumbas, ¿se recuerda? Fuera de control. La sociedad ya lo había definido, habían intentado atarlo aún y rompía de estas cadenas. Pero Yeshua no llegó para etiquetarlo más. ¿Llegó para qué? Para liberarlo. Y después de su encuentro, aquel hombre aparece vestido en su juicio cabal y con misión aún le dice, déjame ir contigo.
Y le dijo, no, quédate aquí y testifica de mi nombre. Y yo te digo algo, hoy en día en nuestras calles, especialmente digo en Latinoamérica, se ve más frecuente, como he ido, hay muchas personas en las calles, hay muchas personas que el enemigo los ha destruido, los ha tomado, han caído en lo más bajo. Pero yo te digo algo, hoy empieza a ver a la gente con esa necesidad de amor, de tiferet en la Guevara. En el sentido de que son personas que necesitan de ese amor constante de Dios, que también necesitan ese abrazo tuyo, que también necesitan la ayuda, que también son personas que han caído en lo más fondo, pero que todos cometemos errores. ¿Hay errores más grandes que otros? Puede ser, pero la verdadera razón o la verdadera manera de poder agradecer a Dios es mostrando ese amor. Así que la siguiente vez que veas a una persona en la calle, sí, han sucedido eventos horribles, asesinatos, robos, todo tipo de cosas, pero yo te digo algo, eso es exactamente lo que el Padre quiere que nosotros hagamos, que veamos a otros en amor, que podamos entender que todos nosotros necesitamos de ese amor de Dios, que aún esa persona que está viviendo debajo de un puente puede ser un hijo de Dios, que esa persona que está en todo momento en las calles, tirado, vagabundo, mi amado, es una persona que necesita ese amor y ese perdón de Dios. ¿Cuántas veces has hablado con una persona de estas y te ha dicho, es que lo que yo hice no tiene perdón? Yo prefiero vivir en la calle, yo prefiero vivir acá, yo prefiero estar aquí afuera, es que yo no merezco el amor de Dios. Impresionante, ¿no? El amor es tan importante que lleva a unos a la locura porque sienten que no merecen el amor de Dios. Marcos capítulo 2 nos muestra el paralítico descendido por el techo por sus amigos, ¿se acuerdan? Todos veían limitación física, pero Yeshua primero trata lo invisible y le dice que tus pecados te son perdonados. Él estaba redimiendo el reino, estaba mostrándole a la gente que era importante sanar lo físico, pero que lo espiritual era mucho más importante. Hoy en día los estudios de Harvard, he hecho un video aquí en El Rugido de León que puedes ir a ver, donde Harvard y otras universidades están mostrando de que una persona que quiere salir, que se quiere desintoxicar de todo tipo de cosas, alcoholismo, drogadicción o etcétera, la fe es uno de de las fuentes, de las herramientas tan importantes para que una persona pueda salir de allí. ¿Sabes cuál es lo más impresionante de todo lo que acabamos de mencionar? Que las personas que ya están en la fe no lo ven de esa manera. Qué impresionante que hayan estudios de universidad, qué impresionante que tratemos de enseñarle a otros de la parte espiritual y la importancia de venir a la iglesia, pero los que están dentro de la iglesia no lo ven como algo necesario. Y eso es exactamente lo que hoy tenemos que redimir. Tú ves el poder de Dios en tu vida, tú ves ese perdón de Dios en tu vida, tú ves cómo Dios quiere sanar tu vida. Porque hoy Dios te está llamando a un nivel más allá del amor, te está llamando a poder entender de que Dios te quiere usar para cosas grandes. Yeshua ama. Mira que Yeshua ama en todo momento y así ama Yeshua. Él no reduce a personas a su dolor presente. Él discierne lo que pueden llegar a ser bajo el poder de Dios. Les he mencionado antes acerca de un ministerio en México que es cristiano y que se dedican a recoger personas de las calles, los llevan a un centro de rehabilitación y muestran en todo momento el antes y el después de una persona. Muchos de ellos se quedan ahí trabajando en el ministerio de trabajo, cómo van a una casa, recogen a una persona, llegan debajo de un puente, llegan a un basurero y ven a una persona, los tratan de decir que vengan, que quieren ayudarles y la persona a veces cede. Y cuando llegan y hay todo un proceso no lo voy a poder decir, usted ya me entendió, van y muestran esos videos de cómo la persona flaca, desnutrida, horrible, lo digo en el sentido de su condición de calle, pero cómo después es llevado a un lugar de rehabilitación, sube de peso, su cara cambia, su manera de hablar aún cambia, su manera de pensar aún cambia. ¡Wow! Eso es el amor de Dios. Yo te digo una cosa, no llames caso perdido a lo que Dios todavía está tocando.
Y tampoco te llames así a ti mismo si Yeshua entra en tu historia y todavía hay redención disponible. Hay personas que hoy en día no han sanado, que no pueden tener una verdadera relación con Dios porque no han sanado su pasado. Y te digo, el que no sana su pasado, vive su pasado todos los días en vez de vivir su futuro. Hay personas atascados en el pasado que hoy en día no pueden vivir el futuro. Y te digo una cosa, estos casos que estamos hablando, espirituales y emocionales, afectan la vida de otros, dañan la vida de otros, hieren la vida de otros, porque ese veneno que se está tomando una persona automáticamente quiere que otros sientan rencor, que otros sientan odio, que otros sientan envidia, que otros sientan las emociones que esa misma persona está sintiendo. Y no es justo, obvio, no es justo. Por eso te digo hoy, si tú estás atravesando por una temporada de tu vida espiritual de Dios, has conocido del Señor y en este momento estás en ese proceso de salir de todo, te digo algo, tienes que dejar ir tu pasado. Tienes que dejar ir tu pasado para que puedas experimentar aún más la presencia de Dios. Y cuando ese amor restaurador te alcanza, comienza una obra interna que cambia cómo piensas y cómo te percibes. Qué hermoso es que una persona cuando conoce del Señor y el Espíritu de Dios habita en esa persona, ¿qué sucede automáticamente? Comienza a liberarse, comienza a sanarse, comienza a purificarse, comienza a entender que es ese amor de adentro de Dios que la está cambiando, que lo está cambiando, que está cambiando el matrimonio, la familia. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo la obra. Lo que el hombre nunca puede hacer, Dios lo hace en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Punto número 3, el Omer restaura tu identidad desde adentro. ¿Qué es el Omer? Es esa cuenta que la palabra de Dios nos está mostrando que tenemos que hacer hasta el camino a Pentecostés, ¿no? Y vemos que Israel salió de Egipto en una noche, pero Egipto no salió de ellos en una noche. Este es uno de los grandes principios espirituales del proceso. Puedes cambiar de ubicación antes de cambiar de mentalidad. Puedes salir del lugar de opresión y todavía pensar como esclavo. Pero el desierto fue necesario, no solo era una ruta geográfica, sino era una escuela de identidad, donde Dios le estaba diciendo, oye, tú ya no eres esa persona, tú ahora eres israelita, tú eres hebreo, eres uno que ha cruzado las aguas, eres uno que ha cruzado al otro lado, eres uno que cree verdaderamente en el Elohim Todopoderoso. Y en estos días citamos esta cita, yo creo que va a ser una de las esenciales para nuestros 50 días. En Éxodo 19:6, Dios declara, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas palabras de Dios para nuestra vida son tan esenciales porque nos colocan en un lugar donde vemos la línea donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Muchas personas dicen, ok, acepté al Salvador, levanté mi mano, voy a una iglesia los domingos, pero el resto de la semana no hago nada. No estoy cuestionando tu salvación, no estoy cuestionando nada. Lo que te estoy diciendo es que en medio de ese proceso entre el domingo y el siguiente domingo tiene que haber una vida espiritual activa. ¿Por qué? Porque Éxodo 19:6 nos dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Al decir esto nos estaba diciendo que hay una meta por cumplir. Ahora, no te vas a salvar por tus buenas obras, pero dice Efesios y Gálatas, pero esas buenas obras tienen que ser demostradas. ¿A quién? A Dios, no al pueblo, no al pastor, no al líder, no, a Dios mismo, de que hay un efecto que sucedió, o sea, algo tiene que haber sucedido dentro de esa persona para poder entender que ha entendido ese amor purificador de Dios. Y antes de entregarle la tierra al pueblo, ¿qué les entrega? Identidad. Antes de darles herencia, ¿qué redefine? ¿Quiénes son dentro del reino? Ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Elohim. Una vez más, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Nunca dijo, bueno, ya los he adoptado, ustedes vivan como quieran el resto de sus vidas. Nunca lo dijo. Entonces, si predicamos en contra de los mandamientos, si predicamos en contra de la constitución legal, que son los mandamientos del reino, realmente lo único que estamos haciendo es menospreciando el poder de Dios en nuestra vida, porque Dios mismo nos ha dado un proceso al cual
quiere Él que podamos llegar. Sacerdotes, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Porque ¿qué? Muchos creyentes aman a Dios. Mira, todos aman a Dios. Si creciste en la escuela, todos aman a Dios. Pero te digo algo, pero siguen viéndose desde su pasado. Soy el que falló, soy el que no pudo, soy el marcador, el marcado por lo que viví, soy el que hice esto, soy el que, etcétera. Pero el reino no es así. Mira lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque por fe andamos, verso 17, estoy en el 17, pero está bonito leerlo, porque por fe andamos y no por vista. De modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No dice versión mejorada, versión 2.0, dice que nueva creación. Escúchame, esto es muy importante. Nueva creación significa que se te ha dado la oportunidad de poder vivir una vida nueva. Esto es importante. Cuando se te da la oportunidad de venir al Mesías y estás en el Mesías, tienes la oportunidad de una nueva creación. Para de pensar como pensabas antes. No, es que yo desde niño soy así. No, eres nueva creación. No, yo desde joven hacía esto y pues ahora yo todavía lo hago. Es un mal hábito que tengo. Y Dios está diciendo no. Porque la restauración verdadera no comienza cuando cambian tus circunstancias. Comienza cuando Dios sana la imagen interna con la que vives. Una persona en un espejo que se ve todos los días y se ve como ese pecador, como ese hombre malo, como esa persona que no puede. ¿Cómo va a ser su día? Infeliz, rencoroso, Pero una persona que se ve y dice, soy redimido por la sangre del Cordero. Me veo como Dios me ve, como su hijo. No soy perfecto, pero estoy en un proceso. Y sé que Dios me ha perdonado mi pasado y que estoy en un proceso de crecer en la fe porque se me ha dado el poder por medio de Yeshua de hacer grandes cosas. Esto yo creo que es la forma como el Padre, nuestro Padre, quiere que actuemos bajo disciplina, bajo amor, bajo equilibrio, bajo respeto, bajo amor por las cosas, bajo un equilibrio perfecto en las cosas que estamos hablando en esos procesos de 50 días. Mi deseo para ti es que tu vida sea transformada por el poder de medio de Yeshua HaMashiach. Yo te pido hoy, pídele hoy al Padre que rompa etiquetas viejas. No, así es como pensaba mi abuelo, no, así es como era mi papá, yo también soy así. Para de colocarte etiquetas que tú mismo te has creído y que hoy en día te las has colocado. No sigas viviendo con nombres que Él nunca te dio. Tu identidad nace aquí, en el reino, no en tu herida. Tienes que perdonar para poder sanar. Tienes que perdonar, tienes que dejar ir para que tu vida sea en paz. Algo que yo vivo mucho, o sea, que me gusta, digamos, decir en mi propio interior, y lo he tratado de transmitir en algunos programas y espero que se haga entender, es esto: Dios te creó para que también vivas en gozo. Muchas personas piensan que venir a la iglesia es vivir una vida como de golpes, a toda hora, guerra espiritual y todo esto. Yo te digo algo, Dios te creó también con el propósito de gozar la vida, de sonreír, de gozarte. Mi frase, y es justo el nombre que le coloqué a nuestro branding de camisetas, de gorras y todo esto, a lo mejor lo has visto, es Shalom Life, vida en Shalom, o sea, tranquilidad, estar viviendo el reino de Dios y su justicia, pero en paz, en amor. Esto suena muy hippie, ¿no? No, pero es que la realidad es de que Dios también te creó para que puedas disfrutar de esta vida, en el sentido de que puedas
gozar en amor, en bendición, tener amigos, tener amistades, reírte, gozarte, ir a la congregación con la comunidad, reírte con la familia de la fe, abrazar a la familia de la fe. Tenemos que vivir el reino de Dios y su justicia aquí en la tierra también. Muchas personas se quieren esconder en su casa y ¡ay! El reino viene. ¡Ay! Y qué miedo. ¡Qué bendición que venga el reino! ¡Qué amor por el reino! Baruch Hashem, que venga el reino. Y pronto y en nuestros días venga el reino de nuevo. Y cuando nosotros vemos a ver las cosas de esa manera, mira, todo comienza a cambiar a nuestro alrededor. Para de tener una frustración dentro del reino. Porque la gente lo ve y ¿sabes qué dicen? Uy, yo no quiero vivir en ese reino. Te quiero decir algo. Dios no solo perdona el pasado, lo redime. Ese es el punto número 4. Dios no solo perdona el pasado, Él lo redime. Y si tú piensas que Dios no lo redime, piensas tú en un Dios que no es poderoso. Yo conozco del Dios bíblico, del Dios de la Biblia, del Dios de la Torá, del Tanakh, que nos dice que Él nos ama, que Él quiere lo mejor para nosotros. Muchos entienden perdón, pero ¿sabes qué no entienden? Redención. El perdón cancela culpa, pero la redención transforma historia. Romanos 8:28 dice, todas las cosas que ayudan a bien. Esto no llama bueno a todo lo vivido. Significa que Dios tiene el poder para tomar incluso lo doloroso y darle un propósito nuevo. Cuando José fue traicionado, vendido, olvidado, años después él pudo decir, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo ha encaminado a bien. Dios puede hacer lo mismo contigo. Dios puede hacer lo mismo contigo. Dios te puede redimir porque Él es el único que puede redimir. Para de pensar como el mundo. Eso es tan esencial, especialmente para poder entender el reino, porque muchas personas dicen, sí, el reino de los cielos, sí, en la Biblia lo he leído. Pero después comienzan a conocer más del reino. Hemos hablado mucho en el Rugido de León del Evangelio del Reino y estamos hablando del reino. El Padre me lo puso hace unos 2 años atrás aquí en este canal. Tú puedes ir a ver esos videos donde estábamos comenzando a hablar de estos principios, especialmente en la Torá, en los mandamientos y estatutos, porque es que no hay constitución legal realmente si no hay un reino. O sea, todo apunta a un reino. Todo lo que Dios manifestó aquí en la tierra era de un reino arriba en la tierra. El tabernáculo será hecho de esta manera, tal como lo viste arriba en el trono, ¿verdad? Yo te quiero decir esto. Tú tienes que comenzar a pensar como el Rey Todopoderoso de ese reino. Si tú comienzas a vivir tu vida diferente, comienzas a colocar una disciplina, un equilibrio perfecto en tu vida, vas a poder conocer más del reino. ¿Y sabes qué sucede cuando comienzas a conocer más del reino? Comienzas a pensar diferente, comienzas a ver las cosas diferente. ¿Por qué? Porque las estás viendo ahora con un lente correcto de las cosas. Recordemos que lo que el enemigo vino a hacer fue ¿qué? Confusión, vino a darnos ese lente malo, es como colocarnos unas gafas que no podemos ver. Eso fue exactamente lo que el enemigo vino a hacer. Vino a corromper, a dañar la percepción, la vista del reino. Por tal, los humanos cometemos errores porque hay confusión, hay caos. Pensamos de que todo tipo de cosas son las que van a satisfacer nuestro placer o nuestro amor o nuestro cariño. Y entonces hay una confusión en los lentes, pero cuando Dios coloca esa mente dentro de nosotros, dice, cambia ¿qué? Tu manera de pensar. Significa que había una mal manera de pensar, ¿cierto? Por eso el amor de Dios es el que transforma nuestra vida y nos permite y nos lleva a poder ver las cosas de una forma completamente diferentes. Así que hoy, en este punto del día de hoy, te quiero decir algo. El reino de Dios produce belleza después del quebranto. Tú vas a ver que si tú dejas que Dios trabaje en tu vida, tú vas a permitir que Dios transforme todo tu interior. Todo tu interior. Y esto es tan importante. ¿Por qué? Punto número 4. Dios no solo perdona el pasado, una vez más, Él lo redime, como lo acabamos de decir. Ahora, ¿cuál es el punto 5 del día de hoy? El reino produce belleza después del quebranto.
Isaías 61:3 declara que Dios da gloria en lugar de ceniza. Esa promesa del estilo del reino, tomar restos y producir belleza, es reino. No es una belleza superficial, no es la belleza de las revistas o de Hollywood, sino es una gloria nacida de transformación real, real. Hay una belleza que solo existe después de la restauración. ¿Se recuerdan cuando Moshe bajó de recibir los mandamientos y su cara resplandecía? Eso es belleza espiritual. Eso es cuando las personas te ven y te dicen, wow, ¿qué hay dentro de ti? Yo quiero, ¿dónde te congregas? Yo quiero ir contigo. Wow, no, solo verte me produce amor. ¿Sabes qué es eso? Es el reino de Dios en tu vida. Y para poder reflejar ese brillo en tu cara, en tu ser, tienes que sanar, tienes que dejar que Dios sane tu pasado. Y hay una belleza que solo existe después de la restauración, que es la ternura de quien fue sanado. ¿Sabes qué más? La paciencia de quien fue procesado, la compasión de quien conoció dolor, la firmeza de quien sobrevivió tormentas con Dios. Personas restauradas cargan una profundidad que no se compra ni se imita. Esa es una belleza. Ven aquí, hermano, ven, no te preocupes, siéntate a la mesa. Yo también pasé por allí. Ese suena muy argentino, ¿no? Ven, siéntate a la mesa, no te preocupes, ven, vamos a hablar, vamos a orar por tu familia, no, yo he pasado por ahí. La palabra Tiferet, la cual estamos tratando hoy, habla de hermosura espiritual, de armonía que surge cuando Dios ordena lo que estaba roto. Mira, te digo una cosa, tú puedes hacer el Shabbat, tú puedes tener los platos de Pesach, de todas esas cosas, pero todavía vivir una vida por dentro horrible. No te perdonas, no amas, no sanas, no cuidas, no puedes hablar con tu prójimo, te presentas en las fiestas con rencor, con odio por dentro. Y te digo algo, Tiferet habla de hermosura espiritual, no física. La hermosura espiritual significa, puedes tener los platos, las cosas limpias afuera, pero adentro, tienes el alma oscura, no hay armonía. ¿Sabes qué produce esto? Enfermedades físicas. No estoy diciendo que siempre, escúchame, no estoy diciendo que siempre, pero son activadores. Solo puede ir a hablar a lo mejor el doctor Frank Suárez, que descanse en paz, que hablaba acerca de las emociones, cómo afectan la parte física, ¿cierto? Es comprobado, fuimos creados con este ser espiritual dentro nuestro y afecta el lado físico. Yo lo puedo decir, el estrés. Muchas veces estoy tan estresado y siento mi cuello amarrado, no me puedo mover, me sucedió hace unas semanas atrás. ¿Por qué? Porque lo emocional afecta lo físico, ¿sí? Entonces, si estás estresado en lo emocional, hay mucha carga, hay mucho estrés, hay mucha cosa, eso afecta. Y el otro día, literalmente, no sé si ustedes supieron, pero no podía mover mi cuerpo, no podía mover mi nuca. Tuve que comprar unas maquinitas que me recomendaron para poder recibir pulsos eléctricos que soltaran el músculo, y eso saltaba aquí. Yo aquí sentado donde estoy, por el estrés emocional. Y un día hablaré de esto, un testimonio aquí en el canal de Camilo Alfaro. Mi amado, no se trata de parecer fuerte, no se trata de parecer espiritual, se trata de experimentar verdaderamente la fuerza de Dios, el amor de Dios de adentro hacia afuera. A lo mejor tú ni te das cuenta de las miradas que tú haces, de la forma como hablas, de la forma como dices las cosas, o aún la forma como eres, porque por dentro estás muy oscuro. Y lo que te estoy diciendo es que la normalidad de la vida es aceptar el reino de Dios para que te puedas reír, para que te puedas gozar, para que puedas experimentar amor, gozo, alegría, tiempo de paz, tiempo de salidas, tiempo de familia. Hermana, mira, ¿sabes qué? Te pido perdón, estuve enojada contigo, hermano, ¿sabes qué? Estuve molesto contigo, pero no te preocupes, esto también pasará.
Eso es verdaderamente el reino activado en nuestra vida. Si tú piensas que el reino son decoraciones, doctrinas, pensamientos, opiniones bíblicos, no has entendido el reino. Porque aún el mundo celebra apariencias. Lo conocemos. Pero el reino celebra vidas transformadas. Te digo algo, no menosprecies tus temporadas difíciles. Si permaneces en las manos del alfarero, las cenizas no serán el final. Serán material para una nueva obra en tu vida. Y toda restauración verdadera apunta a algo más alto que sentía mejor. Apunta a volver al caminar cerca de Dios. Cuando tú dejas que Dios transforme tu vida, hay una experiencia más cercana a Dios. Hay una experiencia más íntima con Dios. Puedes llegar a ese corazón restaurado. Puedes llegar a la intimidad profunda con el corazón de Dios. Punto número 6. El corazón restaurado puede volver a la intimidad. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio. Dios quiere trabajar primero en lo de adentro, te lo digo de nuevo. David entendió que el problema central no era el externo, no era su estatura, no era su posición en el prado allí con las ovejas. Él entendía que era el corazón. Crea en mí, Dios, un corazón limpio. Y esas palabras las repitió en su proceso, en la batalla, en huir de Saúl, en llegar a ser rey. ¿Y sabes qué entendió? Que solo Dios podía recrear lo dañado. Muchas personas desean bendición, cambio o alivio, pero siguen escondidas por dentro. La vergüenza, la culpa y la herida hacen que el corazón se aleje, se endurezca. Pero cuando Dios restaura internamente, Él vuelve la capacidad de acercarse a Él sin máscaras. Sin máscaras. La intimidad con Dios florece en un corazón sanado, en un corazón de reino. El reino restaura para reconciliar, para sanar, para acercar, para reconstruir, para habitar dentro de ti. Por eso, una vez más, vas a vivir la experiencia donde las personas te van a decir: yo ya no te conozco, yo no sé quién eres. Una vez más, diga conmigo: nueva criatura, nueva identidad. ¿Vives esa nueva identidad? ¿Vives el reino de Dios? ¿O vives una máscara? Toda la gente te conoce como alguien. No lo estoy diciendo mal, escúchame, no lo estoy diciendo en hipocresía, no lo estoy diciendo en hipocresía. O sea, no estoy diciendo que seas un hipócrita, porque si por dentro cargas rencor, odio, todo tipo de emociones, lo único que estás haciendo es mostrando una identidad para que nadie conozca tu interno. Está bien, no hay problema. Nadie necesita conocer esas cosas, solo Dios. Más, si has herido a otras personas, la palabra sí dice que tienes que ir y perdonar. Tienes que ir y restaurar esa relación. Tienes que ir, no la relación de otra vez ser amigos, pero sí decir: ¿sabes qué? Perdóname, actué mal, no estuvo bien y te pido tu perdón. Y te voy a decir una cosa. El decir esa palabra, te pido perdón, estás diciendo: necesito de tu perdón. Necesito que me perdones. La persona decide no perdonarte. Ok, no hay problema. Pero tienes que hacer todo lo posible por restaurar puertas abiertas en tu vida. Muchas personas dicen: ¿por qué? Porque hay tantas cosas, problemas en mi vida. Porque hay puertas que nunca has cerrado. El amor del reino no solo visita tus ruinas, Él levanta algo glorioso en medio de ellas. Amada familia, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias por suscribirse al canal del Rugido de León, por seguir cada uno de estos días de la cuenta del Homer. En este día número 11 del Homer, mañana, veremos algo muy importante, que el reino no desecha todo, lo transforma en testimonio. Gracias por estar con nosotros en este día número 10, donde otros ven ruinas. Di conmigo: Dios ve el lugar perfecto para comenzar otra vez. Hoy es el día número 10 del Homer. Dios está restaurando en ti lo quebrado en ti para poder que el reino de Dios y su justicia
fluya por dentro de ti. Amada familia, shalom, shalom, bendiciones. Evangelio.